Buenas tardes a todos, feliz lunes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos a nuestro director Raimundo Bolio con nosotros. Raimundo, bienvenido. Hola Vivi, muy buenas tardes y buenas tardes a todos en esta, por lo menos donde yo estoy, lluviosa tarde del lunes. Muchas gracias. Acá todavía no ha empezado a llover, pero probablemente ya venga de camino. Mientras, Raimundo, mientras se nos va uniendo la gente, voy a hacer los anuncios parroquiales de siempre. Recuerden que tenemos varias redes sociales, además de Facebook. Tenemos LinkedIn, tenemos Instagram y hemos estado compartiendo información muy valiosa por ahí. Entonces les pedimos que nos sigan y también les recordamos todos los medios que tienen para contactarnos. Cualquier duda que tengan del tema de hoy o de cualquier otro tema fiscal, nos pueden contactar al número 2248-4822, 8994-0264, nos pueden enviar un WhatsApp y tenemos el correo electrónico info@actualidadtributaria.com. Vamos a entrar en materia. Hace unos meses, en febrero justamente de este año, Costa Rica ingresó a la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea. Y esto, según la Unión Europea, porque el país mantiene un régimen de exención de ingresos de fuente extranjera perjudicial, que aún no se había resuelto este problema. Parece que también, Raimundo, nos explicarás mejor, esto se está resolviendo por medio de la jurisprudencia, y lo que la Unión Europea estaba pidiendo era que hubiera una legislación de este tema. Hay un esfuerzo en la Asamblea Legislativa de sacar a Costa Rica de esta lista gris, y Raimundo viene a hablarnos hoy de ese tema. Así es que, Raimundo, te cedo la palabra acá. Gracias Vivi. Como bien apuntás, este es un tema que ocurre desafortunadamente este año y que coincide en una doble coyuntura. De un lado, el tema de que el país se ve una vez más envuelto en un problema por su régimen fiscal ante las autoridades globales o en este caso respecto de los ciudadanos de la Unión Europea, como sucede con esta calificación que nos hace la Unión Europea de ubicarnos en una lista gris, que esto trae una serie de consecuencias económicas para el país. En este contexto se aprovecha la coyuntura y se discute un tema todavía de mayor calado, como son los alcances que debe tener el sistema tributario costarricense. Entonces, a raíz de esta calificación que sucede en febrero, diversos grupos de estudiosos se ocupan del tema y se plantea que Costa Rica debe de seguir un modelo similar a la forma que ocurrió o que siguió Uruguay hace el año anterior, en donde igualmente fue calificado este país, que tiene un sistema tributario similar al nuestro, con una sanción y su calificación en la lista gris, y el modelo que ellos hicieron, la reforma en la ley de renta que propusieron, vino a solventar el problema, y nosotros estamos copiando este modelo uruguayo, pero sucede que a la hora de copiarse se plantean dos alternativas, es decir, no solamente fue como que el gobierno o los diputados dijeran vamos a corregir el problema de la Unión Europea, sino que en ambos casos se pretende o se ha pretendido ir un poco más allá. ¿De qué manera se ha querido ir más allá? El gobierno lo que hace junto con este proyecto de eliminación de la lista gris, nos presenta un proyecto de reforma de ley dramático, porque es una reforma enorme y con serios defectos técnicos, y entre todo ese monumento de reformas incluye un pequeño articulito de eliminación de la lista gris.
la mayoría de los diputados, y este es un caso muy interesante, Vivi, porque mm, yo tengo 30 años de hacer esto y de hacerlo de manera continua y permanente. Es decir, defender a los contribuyentes en materia de derecho tributario. Y recuerdo muy pocas veces, y creo que este es un muy buen ejemplo, donde los diputados se unen para poner coto a los alcances de la voracidad fiscal y a elaborar un proyecto que venga a resolver un problema terrible que nos había involucrado el Poder Judicial y la administración tributaria por errores técnicos de ellos que ya voy a explicar. Entonces, esta es la segunda parte de la acción, porque mientras que el gobierno plantea una reforma dramática del sistema tributario, lo que hacen los diputados es decir, bueno, vamos a eliminar la lista gris, pero vamos a resolver uno de los mayores problemas que está teniendo una gran cantidad de personas residentes en Costa Rica con una interpretación, y este es el criterio de un experto tributario, y la comunidad tributaria es congruente con lo que voy a decir. Eh, Nosotros creemos que tanto la Dirección General de Tributación como la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y aún la Sala Constitucional se extralimitaron, fueron muchísimo más allá de los alcances que tenía el artículo primero de la Ley de Renta para entender que lo que inicialmente siempre se había querido, como era solamente gravar las rentas de fuente costarricense, eh, pero los tribunales y tributación han sostenido desde hace ya algún tiempo una interpretación contraria a la ley, una interpretación extensiva, y estábamos prácticamente a las puertas de un sistema tributario de renta mundial, porque el criterio de la fuente había prácticamente desaparecido y se estaba haciendo tan extensivo que entonces estábamos muy preocupados porque de frente a o situaciones, bienes o servicios que recibiéramos fuera del país, podrían y iban sin duda a ser grabados en Costa Rica. Entonces, se conectan los dos elementos, como viene a ser el principio de territorialidad con el tema de la lista gris, para hacer un solo paquete y una reforma dramática, que es la que se está aprobando recientemente en segundo debate, y en este momento está a las puertas de que suceda algo muy interesante, que sería el veto de la Casa Presidencial, que obligaría a discutir si se aprueba con mayoría calificada, o el refrendo del Poder Ejecutivo y evitar las sanciones que estamos a las puertas de volver a recibir por un semestre más. Así es, estamos prontos, ¿verdad?, a saber qué va a pasar, pero contanos de este texto que se aprobó ya en primer debate, contanos un poco cuáles son esas características que tienen. Ok, veamos, y tenemos una primera filmina donde podemos ver claramente, y si comparamos los dos artículos de la ley, esta es la diferencia. Estas son las diferencias de las que estaba hablando. Este primer párrafo es el que viene a definir y a decirle a la administración tributaria y al Poder Judicial: señores, en este país queremos que se respete el principio de territorialidad. No queremos más interpretaciones extensivas sacadas de la manga y que vengan a gravar supuestos que sean distintos de los hechos generadores realizados en Costa Rica. Y así expresamente se dice que solo y únicamente van a ser grabados
los ingresos o beneficios generados exclusivamente en el territorio nacional. Y es que yo recuerdo cómo surge esta análisis, surge en el Comité Fiscal de AmCham, donde varios connotados colegas somos partes de este comité y mucho se busca hacer una limitación a la interpretación como se venía dando, y por eso se dice sujeto al territorio nacional. O sea, no queremos que vaya más allá del territorio nacional que dice la Constitución. Y por consiguiente, solamente en el caso de excepción, que es el caso de la lista gris, podría irse un poco más allá del territorio nacional. Y si no, se va a tener que quedar en este supuesto. Y voy a poner algunos ejemplos, porque esto lo que tiene que ver es de personas que son residentes fiscales, porque podríamos ser costarricenses como nosotros, Vivi, pero también podría ser ciudadanos de otro país que tengan su residencia fiscal en Costa Rica. Y entonces, si estas personas, por ejemplo, reciben ingresos o prestan servicios fuera del país, eh, esos recursos generados por la venta de propiedades, por la venta de bienes, por la prestación de servicios fuera del país, al estar fuera del territorio nacional, se entenderían como no sujetos en Costa Rica. Y esto viene a ser una situación de celebración, porque como decía al principio, en estos 30 años que tengo de carrera profesional, pocas veces hemos visto un proyecto de ley que sea y que venga a generar y rescatar los derechos de los contribuyentes, como en este caso está sucediendo. Esto es un límite claro, enorme y absoluto a la voracidad fiscal, a las interpretaciones contrarias a la ley, y celebro este proyecto que por mucho viene a aportar valores técnicos necesarios al país. Este es el primer texto de la reforma. Y el segundo, que es en la parte que viene a conectar con el tema de la lista gris, y aquí yo quiero mencionar que esto que estamos indicando no es que el artículo solo sea así de que tenga 2 párrafos, tiene muchos párrafos, pero si comparamos la ley de antes con la actual, estas son las nuevas inserciones y por eso lo estamos explicando. El segundo párrafo que ahora voy a explicar es consecuencia del anterior. ¿En qué sentido? Tenemos que entender que solo y únicamente podremos ir fuera del territorio nacional, fuera de las fronteras de Costa Rica, siempre y cuando, primero, se trate de rentas pasivas de fuente extranjera. Es decir, que si yo, aunque sea residente fiscal, genero rentas activas, eso no va a estar grabado en Costa Rica porque eso estaría grabado en el país de origen. Pero si yo percibo rentas pasivas de fuente extranjera de bienes situados o derechos utilizados económicamente fuera del territorio nacional, podrían estar grabados, pero siempre y cuando, y aquí está la condición, sean obtenidos por una entidad integrante de un grupo multinacional. Es decir, que yo, residente fiscal, sea miembro de este grupo multinacional que va a recibir estas, y aquí viene la lista: dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario y otras rentas de capital mobiliario. En esos supuestos, si usted tiene o es parte de un grupo multinacional y además
este grupo multinacional está percibiendo rentas pasivas, podría ser objeto de una fiscalidad. Quiero, y con esto prácticamente cerramos el tema, es importante advertir o señalar que queda por definir en el reglamento algunos aspectos importantes sobre la domiciliación de estas empresas multinacionales. En derecho tributario hablamos de lo que se llama sustancia sobre forma, y este es un principio general del derecho. Y hoy día, y este es un buen ejemplo, el proyecto que se está usando, que para que se venga a ser objeto de este gravamen, tendrá que prevalecer la sustancia sobre la forma. ¿Qué quiere decir? Que deberá de atenderse a la actividad verdaderamente donde se ejerce y no donde aparenta suceder. Y esto es un elemento que no deja de ser sustantivo, pero como dije, se resolverá a través de las reformas reglamentarias si es que finalmente llega a convertirse en ley de la República. Mientras no sea ley de la República, Vivi, quiere decir que si yo vendo acciones de un grupo multinacional fuera del país y por eso recibo rentas pasivas siendo residente fiscal, no estaría sujeto a fiscalidad en Costa Rica. Y por eso es que sucede toda esta situación. Buenísimo. Este tema nos va a dar, creo que a ver si aprueban el reglamento, nos va a dar para algunos otros lives probablemente, un tema súper interesante de muchísima importancia para el país. Y antes de despedirnos, creo, Ray, que podríamos como reconocer el ejercicio responsable de los diputados que hicieron estos criterios técnicos ya de una forma correcta, y de las fracciones que lo apoyaron, que lo apoyaron y que no, voy a decirlo de una forma coloquial, que no dejaron que nos metieran un golazo también en materia fiscal. Muchísimas gracias, Raimundo. Gracias, Vivi. Muchas gracias a todos nuestros oyentes del live de hoy. Espero que les haya gustado. Creo, Vivi, que lo vas a colgar en LinkedIn y también en Instagram y en otras partes, así que lo pueden ver posteriormente. Recomiéndennos todos los lunes a las 3 de la tarde. Llueva, truene, haga sol, aquí estamos. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a los que nos ven después, y nos vemos el próximo lunes. Antes de irnos voy a saludar a don Michael Loaiza y a don Marvin Vallejos, que nos acompañaron y nos están saludando por el chat. Gracias a todos. Y a doña Rosa Gómez. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.